Mi nombre es Sofía, tengo 42 años. Hace casi 2 décadas que me casé con Javier, un hombre de 50, arquitecto, predecible y bueno. De esos que recuerdan los aniversarios, preparan el café con la cantidad exacta de espuma y te preguntan si la chaqueta que llevas te abrigará lo suficiente antes de salir a las frías noches de Madrid. Durante mucho tiempo confundí esa reconfortante rutina con la felicidad. No por ingenua, sino por comodidad. La comodidad, a veces, es una manta que pesa más de lo que calienta. En nuestro piso del barrio de Salamanca, todo tiene su lugar. Las tazas de cerámica en fila, las camisas planchadas por colores, los libros de arte ordenados por corriente artística. Hasta el silencio entre nosotros sabe cómo comportarse. No hiere, no invade, simplemente se acuesta a nuestros pies como un gato de Angora, hermoso pero indiferente. Me acostumbré a ese silencio como quien se acostumbra a su propio cuerpo, sin asombro, sin preguntas. Hasta que el cuerpo, mi propio cuerpo, empezó a exigir respuestas. Llegaron lentamente, como el frío de una mañana de invierno que se cuela por debajo de la puerta. Primero, una inquietud, después, un eco. ¿Aún amaba a Javier? Sí, o al menos amaba lo que éramos juntos, 2 personas que se eligieron y aprendieron a construir una vida, ladrillo a ladrillo. Pero había una parte de mí, una parte hecha de piel y de fiebre, que ya no encontraba su sitio en esa construcción perfecta. Javier lo notó antes que yo. No porque yo dijera nada, sino porque los pequeños gestos nos delatan. La forma en que me demoraba frente al espejo, el modo en que me recogía el pelo con una nueva desgana sensual, los ojos que por la noche permanecían abiertos mucho después de que el cuerpo se hubiera rendido. Él no es ciego, y nunca ha sido tonto. Aquella tarde de jueves, recuerdo el olor a jazmín que subía desde el patio interior y una vieja canción de Chabela Vargas sonando a bajo volumen en la radio. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo, que se ceñía a mis caderas con cada movimiento. Iba descalza, sintiendo el frescor de las baldosas en las plantas de los pies, un pequeño placer secreto. Javier llegó más tarde de lo habitual, cansado del estudio, y trajo una botella de Rioja. No para celebrar, sino por delicadeza. Me sirvió una copa, se apoyó en la encimera de mármol de la cocina y se quedó mirándome con una atención que hacía mucho tiempo no sentía. No era deseo, era estudio. Como quien intenta descifrar un idioma olvidado. Estás diferente, dijo, sin un ápice de acusación en su voz. Me encogí de hombros, sonriendo solo con los ojos, como quien devuelve una pelota sin querer empezar el partido. Cenamos, hablamos de cosas fáciles, un nuevo proyecto suyo, un libro que yo había empezado. Pero algo flotaba en el aire, una tensión que hacía que la casa contuviera la respiración para oírnos mejor. Mientras lavábamos los platos, se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y apoyó la barbilla en mi hombro. Su cuerpo medía el mío. Cerré los ojos. No era ardor, era ternura. Y la ternura, aquella noche, dolía donde antes curaba. Fuimos a la habitación temprano. En la penumbra, Javier encendió la pequeña lámpara de la mesilla, que bañó el cuarto en una luz ambarina. Me tumbé de lado, él, de frente. La luz dibujaba en sus ojos un cansancio que yo no quería ver. Me acarició la mejilla con la yema de los dedos, como pidiendo permiso a mi piel, y me besó. Un beso largo y tranquilo, de un hombre que ha aprendido a respetar la distancia del otro. ¿Echas de menos algo?, preguntó, su voz era un susurro ronco. Pensé en decir, no, la respuesta automática que habría dado un año atrás. Pero la mentira empieza casi siempre en la comodidad. Echo de menos asombrarme, respondí, y fue la verdad más desnuda que había pronunciado en años. Respiró hondo, como quien deposita un peso en el suelo. Su cuerpo tenía más dudas que deseo. Aún así, me buscó con cuidado, como quien recorre un camino antiguo que ya no tiene luz. Sus manos fueron gentiles, mi cuerpo intentó seguirlas. Yo quise, de verdad que quise,
pero a veces querer no es suficiente. Hubo un instante, más breve que un suspiro, en que pareció que encontraríamos aquella chispa perdida, pero el gesto se rindió. Lo que vino después no fue un fracaso ni una culpa. Fue un cansancio compartido. Nos quedamos tumbados, sin tocarnos, escuchando el tic-tac del reloj. No pasa nada, dije yo, porque es lo que se dice cuando no se sabe qué decir. Javier giró el rostro hacia el techo. No evitó mi mirada, no pidió disculpas. Luego se sentó lentamente al borde de la cama, se pasó las manos por el pelo y volvió a mirarme. Había algo íntegro en aquel hombre cansado, algo digno en su fragilidad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Asentí. ¿Y si intentáramos otra cosa? La frase quedó flotando, como un pájaro indeciso. No entendí. O no quise entender. ¿Otra cosa? ¿Cómo? Tardó en responder. Se levantó, bebió un poco de agua y regresó junto a mí. Esta vez no me tocó, solo habló con una serenidad que por un instante me irritó. ¿Y si por una noche fueras de otro? El corazón a veces aprende un truco, se detiene por dentro, pero sigue latiendo por fuera. El mío lo hizo en ese momento. Mis ojos debieron de delatar el pánico, porque Javier levantó las manos, como para calmar a un animal asustado. No como un castigo, Sofía. No por capricho. Sino para verte vivir algo que yo, tal vez, ya no sé cómo darte. Para verte brillar de nuevo. Yo estaría cerca. No te dejaría sola. Rechacé la propuesta, por supuesto. O al menos, eso fue lo que mi boca dijo aquella noche. Le dije a Javier que estábamos locos, que nuestro matrimonio no era un laboratorio para experimentos extraños, que no éramos esa clase de gente. Él no insistió. Simplemente asintió, me dio un beso en la frente, un gesto antiguo, un refugio donde siempre había cabido nuestra historia, y se dio la vuelta para dormir. Pero yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad. El silencio ya no era un gato de Angora, era una pantera agazapada, respirando lentamente entre nosotros, esperando un movimiento. El problema de las puertas no es que estén cerradas, es saber que alguien te ha ofrecido la llave. Al día siguiente, la casa parecía la misma, con su orden pulcro y su luz de la mañana filtrándose por las cortinas. Pero yo ya no era la misma. Las palabras de Javier, verte brillar de nuevo, se repetían en mi cabeza como una canción que no eliges escuchar, pero que insiste en volver. Pasé el día intentando enterrar esa frase bajo la rutina, pero era inútil. El silencio entre nosotros estaba ahora cargado, no de rabia, sino de expectación. Era como el escenario de un teatro justo antes de que se levante el telón. Fue esa misma semana cuando Javier trajo el nombre a la mesa. Estábamos cenando. Pollo al ajillo, una ensalada simple. Él cortaba su filete con la precisión de un cirujano cuando habló con la naturalidad de quien comenta el tiempo. Conocí a alguien interesante el otro día, dijo. Un fotógrafo llamado Mateo. El nombre cayó en mi plato como una especia exótica y picante. No reaccioné. Solo lo miré, esperando el contexto. Lo conocí a través de un cliente, continuó. Es joven, tiene talento. Y tiene unos ojos que no solo miran, sino que observan. Sonreí, una mueca tensa. Fotógrafo. Ojos que observan. Había algo peligrosamente poético en la forma en que Javier describía a un completo extraño. Y, pregunté. Dejó los cubiertos, se limpió los labios con la servilleta y me miró con una calma que me desarmó. Pensé que quizás te gustaría hacerte un retrato. Una sesión de fotos tuya. Algo que te devuelva esa imagen de ti misma que quizás ya no ves. Las palabras fueron dichas sin una pizca de ironía. Javier me estaba proponiendo, de verdad, que un hombre joven y artista me mirara a través de su lente.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Un calor inesperado me subió por el cuello, al tiempo que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Un retrato?, repetí, casi riendo. Sí, respondió. Tiene una mirada diferente. Creo que podría capturarte de una forma que ni tú misma imaginas. Finalmente, una tarde de viernes, me encontré con Mateo. Javier insistió en venir, como si fuera un simple intermediario cultural. Para la ocasión, elegí mi ropa con un cuidado casi bélico. Una blusa de seda color esmeralda que se anudaba en la cintura y unos pantalones palazzo negros. Mis tacones de aguja hacían un ruido decidido sobre el pavimento de Malasaña, un sonido que era más para mí que para ellos. El café era pequeño, con mesas de madera y olor a granos tostados. Mateo llegó unos minutos tarde, alto, delgado, con el pelo oscuro y deliberadamente despeinado. Vestía con un estilo sencillo pero estudiado. Llevaba una cámara colgada del hombro como si fuera una extensión de su cuerpo. Me saludó con una sonrisa franca y un apretón de manos firme. Su mirada era exactamente como Javier la había descrito. Observaba. Había un mundo de diferencia. Conversamos sobre trivialidades mientras Javier, a nuestro lado, permanecía en un segundo plano, casi orgulloso de verme sonrojar. 2 días después, Mateo estaba en nuestro salón. Trajo un par de luces portátiles y una energía ligera, casi juguetona. Me pidió que me pusiera algo sencillo. Elegí una camisola blanca de tirantes finos y una falda vaporosa que insinuaba la forma de mis piernas al trasluz. La sesión empezó de forma inocente. Me pidió que me sentara junto a la ventana, que mirara hacia afuera, que sonriera como si acabara de escuchar un secreto. Yo obedecía, mitad avergonzada, mitad fascinada. Luego se acercó. Corrigió la postura de mi hombro, apartó un mechón de mi pelo. Su toque fue breve, profesional, pero mi piel no sabe de profesiones. Mi piel solo sabe de fuegos. Se me erizó el vello de los brazos. Javier, sentado en el sofá, observaba en silencio, tomando nota de cada gesto. Y a cada clic del obturador, yo sentía que Mateo me desvestía de un modo invisible. No me quitaba la ropa, me quitaba las capas. Mi risa se volvió más suelta, mi respiración más profunda. Sabía que Javier lo veía todo, y esa conciencia, lejos de frenarme, me aceleraba. Era una extraña y perversa actuación para mi marido. Al final, Mateo me mostró algunas fotos en la pequeña pantalla de la cámara. Vi a una Sofía que casi no reconocía. Más intensa, más viva. Más mujer. Sentí orgullo y culpa a partes iguales. Se despidió con elegancia. Javier lo acompañó a la puerta. Yo me quedé en el salón, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. Cuando mi marido volvió, no dijo nada. Se acercó, posó su mano en mi muslo, sobre la tela fina de la falda, y la dejó allí, pesada, firme. Permanecimos en ese silencio eléctrico hasta que se inclinó y murmuró en mi oído, sin rodeos: él puede ser el hombre, Sofía. Pero solo si tú quieres. Yo quiero ver. Aquella noche soñé con Mateo. Soñé con sus manos guiando mi cuerpo y con la lente de su cámara capturando cada una de mis expresiones. Soñé que mi nombre salía de su boca como un secreto prohibido. Me desperté a media madrugada, sudada, con el cuerpo en llamas. Miré a mi lado. Javier no dormía. Estaba tumbado boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad, la respiración contenida. No necesitaba decir nada. Él lo sabía. Yo también. Y en ese silencio compartido, denso como el humo, comprendí que la puerta ya se había abierto y que yo iba a cruzarla. Me levanté esa mañana como quien se adentra en un territorio desconocido. Cada gesto banal, cepillarme los dientes, elegir la ropa, ponerme perfume, parecía cargado de presagios.
Javier preparaba café en la cocina. El sonido de la cafetera, que tantas veces me había calmado, ahora sonaba como un tambor de guerra. No habló mucho, solo me observó, atento, como si midiera el ritmo de mi respiración. ¿Esta noche?, preguntó en voz baja. No necesité preguntar, ¿qué? Mi cuerpo ya lo sabía. El cuerpo siempre sabe las cosas antes que la razón. Pasé el día en un estado de trance, incapaz de concentrarme. En el espejo del ascensor vi a una mujer dividida, mitad esposa fiel, mitad hembra al borde de lo prohibido. Y cuanto más intentaba convencerme de que era una locura, más me latía la piel, anticipando. Para la ocasión, elegí un vestido negro de satén, sencillo, que caía sobre mi cuerpo como una segunda piel. No llevaba joyas, solo unos tacones de aguja negros que apenas hacían ruido, como si caminara sobre secretos. Cuando llegó la hora, Javier me condujo hasta un apartamento alquilado en el barrio de las Letras. Un edificio antiguo, sin marcas especiales. Mi corazón latía con fuerza, cada escalón de madera era un tambor dentro de mí. El pasillo estaba iluminado por unas lámparas de luz cálida. El silencio parecía acolchado, como si escondiera historias. Javier abrió la puerta con calma. El olor que me golpeó primero fue el de la madera antigua mezclado con un suave incienso. Las cortinas estaban echadas, dejando entrar solo un hilo de la luz de la calle. En el centro de la sala, un sillón de cuero. A su lado, una mesita con una botella de vino. Y de pie, junto a un enorme espejo de marco dorado, estaba Mateo. No sonrió de inmediato. Se limitó a mirarme, a mirarnos. Sus ojos tenían la paciencia de quien ya conoce la respuesta a la pregunta que aún no se ha formulado. Llevaba una camisa oscura, desabrochada en los primeros botones. Javier me tocó el hombro. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo. Asentí, incapaz de hablar. Mi silencio era mi consentimiento. Mateo se acercó despacio. Cuando estuvo a un palmo de mí, se inclinó y murmuró, no hables. Esta noche, tu silencio te hace mía. La frase me entró por los oídos y se esparció como fuego líquido. Miré de reojo a Javier, que se había sentado en el sillón, inmóvil, como un director que asiste al estreno de su propia obra. Mateo levantó la mano y me tocó el brazo. Fue un roce ligero, casi inocente, pero deshizo todas mis defensas. Me empujó suavemente contra el espejo. Me vi reflejada allí, los ojos semicerrados, los labios entreabiertos, el pecho subiendo y bajando deprisa. Vi también a Javier en el reflejo, sentado, con la mirada fija en nosotros. La conciencia de su presencia, lejos de detenerme, me incendiaba más. Era como si mi vergüenza fuera el combustible. Me besó. No hubo gentileza. Fue un abordaje, una invasión. Su boca no pedía permiso, reclamaba un territorio que sabía deshabitado. Sus manos se deslizaron por mi cintura y me apretaron contra él. El frío del espejo en mi espalda contrastaba con el calor de su cuerpo en mi vientre, y esa dualidad me hizo gemir en voz baja. Javier se movió en el sillón, un mínimo crujido de la madera. No lo miré. No quise romper el trance. Mateo me llevó al centro de la habitación, me tumbó sobre la alfombra persa, bajo una luz amarillenta. Sus manos apartaron la tela de satén de mi vestido. Su peso sobre mí no era asfixiante, era dominio. Sus besos bajaron por mi cuello, dejando marcas invisibles que quemaban. Dejé de pensar. Mi cuerpo se dejó escribir por otra mano. Las olas subieron dentro de mí, rompiendo diques invisibles. Cada caricia era un verso, no de amor, sino de hambre. Y cuando finalmente el clímax me atravesó entera, fue imposible contenerme. El nombre se escapó de mis labios, alto, desnudo, Mateo. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Abrí los ojos. Me vi en el reflejo,
despeinada, sudada, deshecha en la alfombra. Mateo, sobre mí, con una sonrisa de silenciosa satisfacción. Y al fondo, Javier. Su rostro no era de furia ni de deseo. Era una máscara enigmática. Mateo se levantó, me ayudó a recomponerme la ropa con una delicadeza casi irónica y me dio un beso lento, casi dulce. Después se apartó, dejándome un vacío doloroso. Javier permaneció sentado unos instantes más. Cuando se levantó, no dijo nada. Caminó hacia mí, me miró de arriba abajo, y por un segundo creí que me tocaría, que me rescataría. Pero no. Pasó de largo, abrió la ventana y dejó que entrara el aire frío de la noche. Vámonos a casa, dijo finalmente. Su voz era tranquila, pero había en ella una sombra que no supe identificar. ¿Resignación? ¿Envidia? ¿O algo mucho más profundo y oscuro? Salimos del apartamento en silencio. En la calle, bajo las farolas, Javier caminaba un paso por delante de mí. El viento agitaba su abrigo. Comprendí, con un escalofrío, que el verdadero silencio no era el de la noche, sino el que acababa de instalarse entre nosotros. Para siempre. Después de aquella noche, pensé que el impacto me mantendría alejada, que la vergüenza de haber gritado el nombre de Mateo delante de Javier sería un ancla suficiente para retenerme. Me equivoqué. Lo que quedó no fue la culpa, sino un apetito que se negaba a ser saciado. Mi cuerpo había adquirido una memoria propia. Cualquier cosa banal, el agua caliente de la ducha, el roce de la seda contra mi piel, me hacía recordar la intensidad de Mateo. No necesitaba verlo, bastaba con cerrar los ojos para sentir su mirada penetrante, sus manos firmes, su boca que sabía exigir y dar al mismo tiempo. Javier lo percibió. Por supuesto que lo percibió. Su silencio había cambiado. Ya no era el silencio cómplice de un observador, sino el silencio tenso de un vigilante. Notaba mis pequeños gestos, la forma en que sonreía a solas al mirar el móvil, la prisa con que apartaba la mirada cuando me sorprendía distraída. Una mañana, mientras hacía la cama, vi su reflejo en el espejo del armario. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados. No dijo nada, solo observó. Sentí que mi marido había dejado de ser mi compañero para convertirse en mi juez. Pero nada de eso me detuvo. Mateo me envió un mensaje corto: necesito verte. Esas 2 palabras bastaron para que mi cuerpo entrara en combustión. Inventé una excusa, una cena con una amiga, y fui a su encuentro. Esta vez no hubo un apartamento alquilado ni cortinas echadas. Me llevó a su ático en La Latina, un espacio caótico y lleno de luz con una pequeña terraza que se asomaba a los tejados de Madrid. El aire de la noche era frío, pero dentro de mí todo ardía. Apenas cerré la puerta, Mateo me agarró por la cintura y me empujó contra la pared. El beso fue urgente, como si hubiéramos perdido semanas en lugar de días. No hubo tiempo para hablar, solo para la urgencia de 2 cuerpos que ya se conocían. En la terraza, bajo la luz pálida de la luna, me levantó el vestido y me apoyó contra la barandilla de hierro forjado. El viento frío me golpeaba las piernas desnudas, y ese contraste solo aumentaba el fuego. Los sonidos de la ciudad subían hasta nosotros, sirenas lejanas, risas, música, pero yo solo oía el latido de mi corazón y su respiración mezclada con la mía. Fue rápido, intenso, salvaje. El riesgo de ser vistos lo hacía todo más excitante. Con cada movimiento, sentía que cruzaba una frontera sin retorno. Volví a casa con una sonrisa oculta y el cuerpo marcado. Pero la marca no estaba solo en el alma, también había una pequeña mancha morada en la cara interna del muslo, el recuerdo de un agarre demasiado fuerte. A la mañana siguiente, mientras me vestía, Javier la vio. ¿Qué es eso?, preguntó, tocando ligeramente la marca con la punta de su dedo. Mi sangre se heló. Sonreí como si fuera una broma. Nada, me golpeé con el borde de la mesa de la cocina.
No respondió. Se limitó a mirarme a los ojos durante un largo segundo y luego apartó la mano. El silencio que siguió fue el más cruel de todos, porque estaba lleno de una verdad que ambos conocíamos pero no nos atrevíamos a nombrar. Los días siguientes, Javier estuvo diferente. Una noche se acercó a mí en la cama. Su tacto fue brusco, casi desesperado. No había ternura, solo prisa. Me dejé llevar, pero sentí que no era deseo, sino miedo. Miedo a perderme, miedo a no ser ya suficiente. Su cuerpo intentaba gritar lo que su boca callaba. La situación se volvió insostenible. Un sábado por la tarde, mientras yo leía en el salón, Javier rompió el silencio. Sofía, me llamó. Su voz era grave, contenida. ¿Estás viendo a Mateo sin mí? El libro se me cayó de las manos. Me giré despacio. Estaba de pie en el marco de la puerta, con los ojos fijos en mí. Intenté negarlo, pero la mentira murió antes de nacer. Él no gritó. Solo preguntó con una calma aterradora, ¿te estás enamorando de él? Las palabras me cortaron por dentro. No pude responder. No sabía, o no quería saber. Solo sabía que necesitaba a Mateo como se necesita el aire. Javier salió de la habitación sin esperar respuesta. Esa misma noche, volví a buscar a Mateo. Necesitaba su caos para acallar el mío. Nos encontramos en su taller, un espacio que olía a guarrás y a deseo. Cuando me abrazó, supe que ya no había vuelta atrás. El beso fue voraz, casi doloroso. Me empujó contra un gran lienzo en blanco apoyado en la pared y allí, entre botes de pintura y pinceles caídos, hicimos el amor como si estuviéramos creando una obra nueva, caótica e intensa. Mi cuerpo se rendía, pero mi mente gritaba. En el reflejo sucio de un cristal, me vi como nunca antes, no era una esposa, no era una amante. Era una mujer perdida en su propio vicio. Salí de allí con el olor a pintura de Mateo impregnado en mi piel. Cuando entré en casa, Javier estaba en el salón, sentado en la oscuridad. Su mirada encontró la mía. No había furia ni dolor en sus ojos. Solo un abismo que me engullía. Y en ese silencio más pesado que cualquier grito, comprendí que la caída no solo había comenzado, sino que ya estaba a mitad de camino. El tiempo, a veces, no pasa. Queda suspendido, poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia como un reloj averiado. Así fue aquella semana. El caos de mis encuentros con Mateo se había calmado, pero dentro de mí algo se agitaba. Un retraso. Pequeño al principio, pero suficiente para ponerme en alerta. Intenté ignorarlo, decirme que era el estrés, la ansiedad, el cuerpo jugándome una mala pasada. Pero a medida que los días se acumulaban, la negación empezó a deshacerse como un castillo de arena ante la marea. El miedo tomó forma. En el baño de una farmacia, a escondidas, compré un test de embarazo. El plástico frío temblaba en mis manos. Esperé los minutos más largos de mi vida, mirando fijamente las baldosas blancas del suelo. Cuando por fin levanté la vista, la segunda línea estaba allí. Tenue, pero inequívoca. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, como si intentara encoger el mundo hasta hacerlo desaparecer. Un torbellino de pensamientos me sacudía. Podía ser de Javier, por supuesto. Pero también podía ser de Mateo. La incertidumbre era una cuchilla afilada cortándome por dentro. Escondí el test en el fondo de un cajón de mi ropa interior, como si el plástico pudiera gritar la verdad. Esa noche, evité la mirada de Javier. Él lo notó, siempre lo notaba. Durante la cena, dejó los cubiertos lentamente. ¿Estás extraña, Sofía? Solo cansada, mentí. No es solo eso, replicó. No respondí. El silencio entre nosotros era tan denso que la comida perdió el sabor.
Unos días después, me encontró revolviendo el cajón. Se le cayó una pila de jerseys y el test rodó por el suelo. El sonido del plástico al golpear el parqué fue como un disparo. Lo recogió, lo miró, y se quedó inmóvil. ¿Estás embarazada? Mi corazón se disparó. Respiré, hondo. Creo que sí. El rostro de Javier cambió. No fue una explosión, fue una implosión. Sus ojos perdieron el brillo, su piel palideció. ¿Es mío?, preguntó, sin rodeos. El mundo se detuvo. Podría haber mentido. Podría haber dicho, claro que es tuyo, y haber enterrado la verdad para siempre. Pero la mentira ya no cabía dentro de mí. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. No lo sé. El impacto fue visible. Javier retrocedió, como si hubiera recibido un golpe. Se pasó las manos por el pelo, respiró hondo y se alejó hasta la ventana. Se quedó de espaldas, mirando la calle, pero yo sabía que no veía nada. ¿Cómo que no lo sabes?, murmuró. Javier, solo fueron unas pocas veces, empecé. Unas pocas veces. Su voz, por primera vez, se alzó, pero no había furia en ella, sino una incredulidad rota. Te di la libertad, Sofía. Te la ofrecí para que volvieras a vivir. ¿Y tú? Tú trajiste esto a nuestra casa. Desesperada, al día siguiente busqué a Mateo en su taller. Necesitaba una respuesta, un ancla, algo a lo que aferrarme. El lugar olía a pintura fresca. Él me recibió con su sonrisa insolente, pero se le borró al ver mi rostro. Le conté todo deprisa, con la voz temblorosa. Él escuchó en silencio, recorriendo con la mirada una de sus telas a medio pintar. Su reacción fue peor que cualquier grito. Me tomó por los hombros, me dio un beso rápido en los labios, un beso que ya no sabía a pasión, sino a despedida. Sofía, no compliques las cosas, dijo con una suavidad cruel. Vivimos el ahora. El futuro, ya se verá. Se dio la vuelta y siguió pintando, dejándome de pie en medio de la habitación, completamente sola. Volví a casa derrotada. Estaba atrapada entre un marido roto y un amante indiferente. Las semanas pasaron en una neblina de tensión insoportable. Mi vientre empezaba a redondearse, una prueba visible de mi traición. Javier apenas me hablaba. Era un fantasma en nuestra propia casa, educado, distante, frío. Yo esperaba que me pidiera el divorcio, que me echara, que gritara. Pero no hizo nada. Solo esperar. Una noche, yo estaba sentada en el sofá, con la mano inconscientemente posada sobre mi vientre. Él entró en la sala y se quedó de pie frente a mí. Su rostro ya no era el de un hombre herido, había en él una calma nueva, una resolución gélida que me heló la sangre. He estado pensando, Sofía, dijo, su voz era un murmullo monocorde. Tendremos a este bebé. Lo criaremos juntos, como nuestro. Será nuestro secreto. Sentí un absurdo y diminuto brote de esperanza. ¿Era posible? ¿Podía perdonarme? Pero entonces continuó, y la esperanza se convirtió en ceniza. La historia que empezamos no ha terminado. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Lo dejó sobre la mesa de centro de cristal. El objeto produjo un sonido metálico, limpio y definitivo. Era una llave. Una llave antigua, de latón, que no pertenecía a ninguna puerta de nuestra casa. La puerta que abrimos no se va a cerrar, dijo, mirándome directamente a los ojos, sin parpadear. Y ahora, es mi turno. Me quedé paralizada, mirando la llave. El frío del metal parecía atravesar el cristal y subir por mis piernas. Comprendí. El experimento no había terminado. La actuación no había concluido. Simplemente, habíamos cambiado los papeles. Y yo,
Ahora, sería la espectadora.